Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Lo vamos a llamar mesa redonda. Hemos querido juntar a varios representantes de confesiones diferentes y también algún profesional independiente, y abordando temas que pensamos que son de interés para todos, temas más cercanos, ¿eh? Y bueno, siguiendo el espíritu que bien ha dicho Carlos, y voy a presentarles a nuestros invitados. En primer lugar, Juan Carlos Ramchandani, presidente de la Federación Hindú de España. Buenas noches. Acordaros que para hablar tenéis que activar el micrófono, ¿eh? En segundo lugar, tenemos a Abdal Badub Sabaté, responsable del Centro Sufí Naqshbandi en Barcelona. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y tenemos también a Vicente Turpalau, sacerdote de la parroquia San Vicente Ferrer de Ibiza. Buenas noches. Buenas noches a todos. También se encuentra con nosotros un invitado especial, Fernando Carazo, es psicólogo con la especialidad clínica. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a todos, encantado. Bueno, pues esto, como hemos hablado antes, es una reunión de amigos y lo que queremos es, bueno, escuchar diferentes puntos de vista sobre el tema que en este caso nos ocupa esta noche, que es el de la muerte. Sobre todo, qué pasa algo más allá de la muerte, ¿no? Si hay algo o no hay algo que... Sabemos, entrando ya un poquito en materia, ¿no? Pues que en las religiones que son nuestros invitados, pues existe la creencia de que hay vida después de la muerte, ¿no? O sea, no vamos a ser tan ignorantes, ¿no? Aparte que ya les hemos escuchado, han sido ponentes en anteriores etapas y hemos conocido de sus religiones, ¿no? La cuestión es, y ya entrando, como digo, en harina, vamos a preguntar primero a Juan Carlos Ramchandani, del hinduismo. ¿Existe esa vida después de la muerte, pero está condicionada por algo o es para todo el mundo? ¿Cómo sería esto? Cuando quieras. Bien, Namaste, Shri Guru Bhyo Namaha, buenas noches a todos. Bueno, pues en el hinduismo, cuyo nombre original es Sanatana Dharma, bueno, pues la muerte se interpreta simplemente como un capítulo a lo largo de miles y miles de vidas. Primero teniendo el concepto del alma, que en sánscrito se llama Atman, y que el alma es eterna y una parte indivisible de la divinidad, y que el alma desciende a este mundo material para experimentar. Y el alma no solamente existe en el cuerpo humano, sino que el alma existe en todos los seres vivos. Y vamos experimentando en diferentes tipos de cuerpos hasta llegar al cuerpo de ser humano, que es el que tiene la capacidad de discernir, de comprender qué está bien y qué está mal. Entonces la muerte es cuando el alma abandona esa cobertura, ese cuerpo material, como cuando tenemos un traje y se vuelve viejo y lo dejamos para otro nuevo, pues lo mismo el alma abandona un cuerpo que ya le es inservible y transmigra o reencarna en otro cuerpo. Y esta creencia del hinduismo en el Punarjanma o reencarnación, es decir, que no se acaba cuando llega la muerte, sino que la vida continúa en otra esfera, en otro plano, en otro cuerpo, pero el alma sigue siendo la misma, solo que va a estar condicionada e influenciada por el cuerpo que habita. La reencarnación viene muy ligada a el karma, que cada acción tiene una reacción, que nuestras acciones buenas van a tener reacciones buenas, nuestras acciones malas tendrán reacciones malas. Entonces, cuando la persona muere, su alma va a encontrar o va a viajar al siguiente cuerpo dependiendo de sus actos en su vida anterior, ¿no? Por eso hablamos a veces de mal karma, buen karma. Bien, podemos ver cómo personas, bueno, pues disfrutan de una opulencia por un buen karma y otras personas no lo están pasando tan bien,
bien, como un mal karma, pero siempre como una enseñanza, no como un castigo. En el hinduismo no tenemos una concepción de una divinidad castigadora, sino el ser humano, el alma, es el hacedor de su propio destino. Bien, nosotros cuando nacemos no podemos elegir los padres, ni el país que nacemos, ni si somos blancos, negros, pero luego a lo largo de nuestra vida tenemos esa capacidad de ir experimentando. Y entonces la muerte es simplemente un paso más. Y por eso en el hinduismo, cuando una persona fallece, se incinera o crema el cuerpo, para que el alma pierda el apego por ese cuerpo que ha estado habitando durante una serie de años, se destruye esa casa, ese contenedor material, para que el alma viaje hacia otra existencia. Y que la reencarnación no es un proceso eterno, sino que el alma en el cuerpo humano, y a través de un proceso espiritual, puede llegar a liberarse de esta cadena de nacimiento y muerte que llamamos samsara. Entonces, cuando una persona muere, una persona dentro de la confesión hindú, pues independientemente, por supuesto, del dolor de la familia y de los seres queridos que sienten, pero siempre está esa esperanza de que es solamente una etapa hacia un siguiente viaje, una siguiente manifestación, hasta que la persona finalmente llega a alcanzar la moksha o la liberación, liberarse de estos repetidos nacimientos y muertes, y va al mundo espiritual, que sería como el paraíso. Mientras que en las religiones abrahámicas se habla de resurrección, en el hinduismo y las religiones que influyen, como budismo, sikhismo, jainismo, se habla de reencarnación, donde lo que cambia es el cuerpo, pero la entidad espiritual siempre es la misma, y el objetivo final es regresar con Dios, del cual somos parte. Los maestros lo comparan como que nosotros somos chispas, que no hemos salido, no hemos escapado de un gran fuego que representa a la divinidad. Muy bien, Juan Carlos. Gracias. Sí, creo que ha quedado también bastante... el tiempo. Sí, sí, bien, perfecto. Os agradezco ese breve, sí. Bueno, pues la misma pregunta para Badou Sabaté. Y si piensas que está condicionada por algo o es para todos. Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes a todos. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mira, entiendo que tenemos pocos minutos y por mi parte preferiría ir directos al grano a aspectos prácticos. Sobre todo teniendo en cuenta que las personas que nos escuchan son de muy diferentes ideologías, credos, religiones, filosofías, y intentaría aportar un poquitín de lo que en el Islam y en el sufismo, porque el sufismo no deja de ser una corriente dentro del Islam, ¿no? Y en este sentido la akida, la creencia, el dogma es el mismo. ¿Qué aporta un poco? ¿Cuál es la visión del Islam respecto a la muerte? La muerte es, sin duda, el más importante de los encuentros que va a tener cualquier persona. Las sociedades de las culturas de todos los tiempos han considerado con gran respeto a la muerte y han tenido un acercamiento prácticamente homogéneo, desde que se tiene conocimientos de que hay cultura, ¿no? Y podríamos remontarnos perfectamente 20.000 años antes de Cristo, ¿no? A menos de Willendorf, pero, o más, ¿no? Allí donde encontramos restos de humanidad, restos de cultura, hay restos de una relación muy clara con respecto a la muerte, y la muerte es un tránsito, ¿eh? Y esto no es excepción hasta el siglo XX, podríamos decir, o bueno, muy recientemente, ¿no? Esto es una cuestión que creo que es muy interesante subrayar, ¿no? Porque hay algo en la naturaleza del hombre, del ser humano, que lo conecta con una cierta certeza intuitiva de que la muerte es un paso, no es un final. Y en cualquier caso, incluso para aquellas personas que, bueno, que dicen, oye, pues que yo no lo sé, ¿en base a qué voy a creer? ¿No? Bueno, no hay problema, pero sí que es verdad que todas las personas consideramos los encuentros como aquello más relevante que hay en nuestra vida. Entonces, cuando alguien hace memorándum, ¿no? de
de su vida. Dice, bueno, ¿cuáles han sido los mejores momentos de tu vida? Pues hablan, bueno, el día que conocí a mi mujer, o el día que vi el rostro de mi hijo, o el día que me encontré con tal persona o con un maestro. Entonces, hablamos solamente de encuentros, ¿no? Un encuentro, un encuentro es lo más importante que ha sucedido en nuestra vida. En el Islam, no diré que es lo más importante, porque tampoco sería justo, pero sí que es cierto que se considera como uno de los eventos más a tener en cuenta, el momento de morir, ¿eh? En algunas tradiciones, especialmente en el sufismo, hablamos con frecuencia de las bodas, ¿no? Las bodas, porque es el momento en que, de alguna manera, el alma se casa con el amado. Esto es poesía, ¿eh? Esto es poesía, pero tiene algo de interesante, que es una reflexión y que es, en función de cuál ha sido tu relación con la muerte a lo largo de la vida, ese momento tan importante va a tener una significación y una realidad, una experiencia para ti u otra. Aquellas personas que desde el Islam, desde cualquier religión o desde cualquier tipo de creencia o filosofía, se relacionan con la muerte desde el miedo, desde la desesperanza, desde la angustia, desde el estrés, probablemente cuando llegue ese momento va a ser una experiencia nefasta. Y esto es puramente psicológico, emocional, si tú quieres, pero tiene sus repercusiones y sus raíces en el dominio espiritual, en el dominio de lo no visto, ¿no? Esto es importante. Así que cualquier persona, si quiere tomar un poco la lección que el Islam enseña, es relaciónate con la muerte con frecuencia a través del recuerdo. Recuérdala. Recuerda que vas a morir y prepárate, ¿no? El maestro de nuestro maestro, Gran Sheikh Abdullah Dagestani, el maestro de Maulana Shah Nazim, de quien soy discípulo, decía, aquel que no recuerda 4 veces al día la muerte no pertenece a los nuestros, como que decir, no forma parte de nuestra orden, aquel que no recuerda 4 veces al día la muerte. Y dirías, hombre, ¿cómo es posible que una persona piense 4 veces al día la muerte? Bueno, pues la verdad es que no es habitual, desde luego, pero cuando alguien se esfuerza al menos una vez al día antes de irte a dormir, antes de cerrar los ojos, la última cosa que haces es decir, bueno, si mañana no despierto, ¿no? ¿Cómo he dejado las cosas, ¿no? Y habituarse a dejar las cosas cerradas cada noche, ¿no? Cuando te vas a dormir. ¿Tengo alguna deuda importante? Sí, la voy a dejar delante en un papel, en mi mesita de noche, porque si mañana me levanto, alguien se ocupe de esto. ¿Tengo algún asunto súper importante del cual yo soy el único responsable? Voy a dejar un papel para que alguien se encargue si fallo. ¿Tengo algo muy, muy urgente que decirle a mi mujer o a mis hijos? Decirlo antes de irse a dormir, ¿no? Es decir, cuando alguien toma esa práctica de cada día antes de irse a dormir, decir, bueno, si mañana no me levanto, no pasa nada, es una de las mejores maneras de progresar espiritualmente. Y aquí ya no digo de ganarse el paraíso en el más allá, digo de ganarse el paraíso aquí, de ganarse el paraíso, quiero decir, de ganar una gran experiencia de vida. Porque aquel que vive preparándose para la muerte tiene 2 grandes recompensas. La primera es que vive de una manera mucho más auténtica, mucho más profunda, mucho más intensa. Y el Islam y el sufismo subrayan sobre todo la necesidad de vivir de una manera auténtica, de una manera el día a día plena, ¿no? Y la segunda recompensa, no cabe la menor duda, y es que una vez llega el encuentro y sea lo que viene después, porque ciertamente sobre esto tenemos poco conocimiento, los que estamos aquí, no vamos a engañarnos. Tenemos teoría, podríamos decir, ¿no? Pero tenemos poca experiencia porque no hemos ido al otro lado, ¿no? Entonces hay que ser honestos. Pero sea como sea, el momento del encuentro, ese momento, no sé si habéis, algunos de vosotros seguramente acompañado a gente cuando está muriendo, esos momentos que llaman de agonía, ¿no? Que son momentos tremendamente potentes, ¿no? Cuando una persona está en esa fase que puede durar 1 hora, unos minutos, varias horas, ¿no? En que hay esas respiraciones que están anunciando la transmigración, el paso, el dejar, el alma, el soplo vital se va, ¿no?
ese momento se experimenta de muy distinta manera en aquella persona que se ha familiarizado con la posibilidad de morir, que se ha familiarizado con la muerte y que ha dejado las cosas bien arregladas, ¿no? Espiritualmente hablando, de corazón hablando, y aquella otra persona que no, aquella persona que no tomó tiempo, que no tomó interés, que no tomó, que no hizo los deberes de conectarse y de prepararse para ese encuentro que era inevitable, que sabía que tarde o temprano se iba a dar. Esas personas lo pasan muy mal, ¿eh? Es una de las cosas más tremendas que hay en la vida, ver morir a alguien que no se había planteado nunca que podía morir. Y es una de las cosas más bonitas y más dulces que existe, es ver morir a alguien que está absolutamente entregado a la muerte, ¿eh? Poco más que decir de momento. Muchas gracias. Sí, creo que la mayoría de las personas no andan pensando mucho en la muerte. Bien, pues Vicente Tures, es tu turno, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos y a los ponentes por compartir también. Yo, vamos, es que he cogido una libreta para apuntar cosas porque lo que he oído me gusta muchísimo, me resuenan muchas cosas y aprendo de lo que he oído de Rachandani. Me ha gustado mucho esta idea de que la cremación es el final del apego con las cosas de este mundo, lo cual también evoca muchas cosas de la espiritualidad cristiana en realidad. Y bueno, quizá la visión sufí, al ser una religión abrámica, pues me evoca también muchas cosas muy cercanas. Sabéis que seguramente conocéis que Jesús también hablaba del reino eterno como de un banquete de bodas, que en realidad es la imagen que se ha utilizado, el encuentro personal, el encuentro de amor. Y también es muy tradicional en la espiritualidad cristiana tener presente la muerte para mejor vivir constantemente. Porque dice San Juan de la Cruz que al final de la vida nos examinarán del amor. Sabemos la pregunta del examen final y a veces nos cuesta muchísimo aprender a vivirla para mejor vivir aquí. O sea, que cada instante, no solo al final del día, pero también que cada instante pudiera ser tu última palabra. O sea, vivir de manera que cada cosa que uno dice pudiera ser su última palabra en este mundo. Eso es, vamos, la plenitud, la perfección del espiritual. Bueno, desde un punto de vista cristiano, aunque quizá claro, aquí yo como católico, pero creo que en esto los cristianos de todas las confesiones estamos de acuerdo y quizá es algo bastante conocido en la cultura occidental. La visión cristiana respecto del más allá es, por una parte, deudora de la visión hebrea, judía, que es el origen de esta rama monoteísta, que concibe una gran unidad entre cuerpo y alma. No son dos sustancias separadas, sino que son inseparables, van juntas. Más que el apego a lo material, aquí hay una defensa, creo que muy bonita, que vale la pena ser escuchada, una defensa de lo hermoso que es lo concreto. Es decir, aquí el cuerpo, más que mera materia o átomos, nosotros somos a través de las más pequeñas cosas que vivimos, que tenemos, que compartimos, que amamos, a veces lo más último, lo más discreto, lo que nadie ha visto, pero eso forma parte de mi yo, de mi cuerpo, ¿no? Mi cuerpo también es, en este sentido amplio, mi concreción, mi lengua, mi historia, mi familia, el lugar donde vivo, etc. Y creo que hay una bonita defensa de que nosotros somos gracias a nuestra concreción. Por supuesto, somos más que nuestra concreción, pero no somos sin nuestra concreción. Y cuando el judaísmo lo intuyó, esta idea de la resurrección de la carne o la resurrección del cuerpo, aunque la intuyó sin saber si existiría o no, pero ellos veían de algún modo, al menos el judaísmo que conocemos de tiempos de Jesús, yo no puedo hablar por el judaísmo de hoy en día, ¿no? Pero el judaísmo que conocemos de tiempos de Jesús había ya intuido la idea de la resurrección, incluso era una pugna dentro de distintas ramas judías, fariseos, saduceos, etcétera, y había ya algunos que hablaban ese deseo de la resurrección, teniendo en cuenta, si hay vida eterna, no puede ser sin cuerpo, por esta unión tan grande que hay en este mundo bíblico entre lo concreto y lo abstracto, entre lo de abajo y lo de arriba. Si hay vida eterna, tendrá que ser con nuestro cuerpo. Ellos todavía no encontraban el fundamento en la vida eterna, pero sabían que si existía debía tener este
este material o este ingrediente. El cristianismo en esto, digamos, explota por la confesión de la resurrección de Cristo, resurrección corporal del sepulcro. Eso no quiere decir que su cuerpo sea exactamente lo mismo que era antes, aquí hay un misterio muy grande, la transformación de lo concreto del cuerpo, pero sí que la fe cristiana se funda sobre la roca del testimonio de la resurrección de Jesús, que efectivamente es la plenitud de esta aspiración, la aspiración de que lo concreto es válido, ¿no? Quizá también es conocido que el premio, por decirlo así, a la vida eterna tiene que ver con nuestras acciones, con nuestras obras, como he dicho antes. No es una cuestión de mero cumplir mandamientos, es decir, hay que cumplir un catálogo de leyes, sino que esos mandamientos, el mismo Cristo lo decía muy fácilmente, dice, estos son mandamientos de amor. Toda la ley, toda la Sagrada Escritura se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a los demás, al prójimo, como a uno mismo. En el fondo, más que una cuestión moral, que lo es una cuestión espiritual, porque para amar, para que las obras que salen de ti sean buenas, tú tienes que ser una persona que haya encontrado aquello que vale ser digno de ser amado. Hasta aquí. Muchas gracias, Vicente. Bien, pues bueno, vamos a hacer una pregunta a nuestro cuarto invitado, a Fernando, un poco diferente, porque claro, él no profesa una religión concreta, ¿no? Y desde el punto de vista de la psicología clínica nos interesaría saber qué sucede con la mente en el momento de la muerte, ¿no? Si sigue funcionando algún tipo de energía o algo, o ahí se acaba todo, en fin. ¿Qué nos puedes decir a esto, Fernando? Bueno, yo ante todo quiero agradecer a los ponentes su exposición, ha sido muy interesante. Por supuesto, todas son muy respetables y totalmente, y encantado de escucharlas. Yo, bueno, mi intervención, aparte de mis creencias personales, va a ser desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la psicología clínica, que entra a formar parte dentro de la psicología científica, neurocientífica. Entonces, lógicamente, en ese sentido, digamos que las creencias están mucho más limitadas. No podemos tener creencias, no podemos dar rienda suelta a las creencias o a la fe, simplemente a los hechos conocidos, a los hechos verificados, a los hechos experimentados. Entonces, desde este punto de vista, en principio quiero hacer pues una distinción entre cerebro y mente, ¿no? Ante todo, porque puede haber confusión, ¿no? Es decir, la mente dentro de la ciencia es un constructo muy complicado que no ha sido totalmente definido de una manera exacta. Entonces, en ese sentido, me voy a referir más bien al cerebro, ¿vale? Y luego explicaré un poco los matices que hay con respecto a la mente. La muerte, es decir, la muerte desde el punto de vista de la ciencia, por supuesto, no tiene que ver, hablar de un más allá, hablar de una trascendencia, no tiene sentido. Es decir, en el momento que existe un paro cardíaco, digamos que las funciones, digamos que todo el tipo de aporte pues de energía, de riego, de oxígeno al cerebro, pues se va cortando y se va limitando poco a poco. Entonces, en ese sentido, el cerebro, que es, digamos, el soporte principal de la vida y sobre todo de la conciencia, del pensamiento y de las energías, pues digamos que va desapareciendo poco a poco. Es decir, las funciones vitales, las funciones, digamos, encapsuladas cada una en su distinta función cerebral, pues va muriendo, va apagándose. Digamos que el cerebro se va apagando por partes hasta que deja de funcionar. Hay etapas, ¿no? Hay etapas de... Sí, hay etapas, es decir, pasa un cierto tiempo, desde que el corazón deja de aportar ese tipo de soporte, sobre todo oxígeno y sangre, a través de la sangre, a las zonas cerebrales. Entonces, esas zonas cerebrales van muriendo, ya te digo, por partes, va muriendo otra, se va apagando otra. Es decir,
y pasa un tiempo, pues puede pasar, o sea, lo normal es que en poco tiempo, incluso en menos de un minuto, todo se acabe. Hay veces que eso se ha prolongado hasta 3 minutos o hasta 9 minutos digamos, en experimentos en los cuales se ha conservado, digamos, el cuerpo pues, en ciertas temperaturas, ciertas condiciones, ha podido, digamos, perdurar alguna hora, algún tiempo más, ¿vale? Entonces, en ese sentido, podemos decir que mientras que alguna de esas funciones siga ahí, digamos que la persona puede volver, puede no resucitar, pero digamos que la conciencia puede volver. En ese sentido, ha habido muchos tipos de experiencias después de la muerte, es decir, o gente que ha vuelto después de que se le haya, digamos, calificado muerta, ¿no? como muerta, clínicamente muerta, ¿no? Entonces, de eso sí que hay testimonios y hay muchas experiencias de las cuales la ciencia también se ha ocupado a nivel de observación, a nivel de dato clínico, y hay muchas coincidencias, bueno, y se puede hablar extendidamente y largamente sobre esto, ¿no? Pero lo que nos ocupa, aparte de ese tipo de experiencias en las cuales mucha gente dice haber vivido experiencias maravillosas y haber, digamos, pronosticado que hay algo más o un más allá de esta vida, cosa que a nivel científico solamente se puede tomar como, digamos, anécdota porque no se puede comprobar a nivel experimental, bueno, pues todo queda ahí. Es decir, para concluir un poquito esta pregunta, es decir, el cerebro es como el cerebro es como el hardware de un ordenador, como un procesador, el cual tiene un software que va funcionando. En el momento en que ese dispositivo deja de funcionar, se rompe o no le da electricidad, se parte, o el software, que sería la mente, serían las funciones, también dejan de existir. Esa es la analogía. Entonces, a nivel científico, a nivel neurológico, a ese nivel, no se puede decir, no se puede pronosticar que hay una trascendencia de la consciencia aún más allá. Ni siquiera se puede hablar de mente como tal, como constructo. Pues imagínate hablar de alma, pues para la ciencia es como totalmente inaccesible. Sí. La ciencia se queda en los hechos, ¿no? Que para eso es ciencia, pero efectivamente eso no quiere decir que luego pues pueda haber... Lo espiritual nunca puede ser demostrado, ¿no? Evidentemente, es decir, no se puede... La ciencia, claro, la ciencia no puede decir que exista algo más allá, pero tampoco puedo decir que no exista. Eso es. Muy bien, pues ahora habría que preguntarse, o tendríamos que preguntar a nuestros contertulios, porque esta vida eterna, algo habéis dicho ya, pero a ver, se alcanza de una forma inmediata, es decir, uno fallece y ya pasa donde tenga que pasar, en el caso del hinduismo pasa a reencarnar inmediatamente, o hay etapas intermedias, escalones que se tienen que ir dando. Por favor, Juan Carlos. En los Vedas, que son los principales textos sagrados del hinduismo, que tienen una grandísima antigüedad, explican el proceso de cuando el alma abandona un cuerpo físico, donde durante un periodo de tiempo, claro, ahí los cálculos de tiempo entre la trascendencia y los cálculos materiales son diferentes, pero no es que haya una reencarnación inmediata, sino que hay como va a un lugar, digamos, por ponerle un ejemplo para que nos entiendan los espectadores, como una especie de purgatorio, para recibir como una especie de juicio, ¿no? De karma, más que un juicio, un balance, unas cuentas, ¿no? Mira, tú hiciste todas estas cosas buenas, hiciste todas estas cosas malas. Y después ya el alma entra en otro cuerpo a través del coito, de la relación sexual entre dos personas, de la creación, pues el alma entra
a través del semen, el óvulo, y bueno, pasa el proceso del embarazo, etcétera. Y ya no se acuerda de nada ahí, ¿no? Claro, el alma tiene dos envolturas. Antes hablábamos del cuerpo material, que está compuesto de 5 elementos: tierra, fuego, aire y éter. Y luego hay una envoltura que nosotros llamamos cuerpo sutil, o también llamado cuerpo astral, que es lo que tiene la memoria, lo que tiene la inteligencia, etcétera. Entonces, cuando el alma ya se manifiesta en otro cuerpo, pierde ese cuerpo sutil, con lo cual no tiene recuerdo de su vida anterior. Y lo que sí se habla, que en la vida espiritual siempre hay avance. Entonces, si esa persona comenzó una práctica espiritual, sea de la religión que sea, por cualquier causa no la pudo terminar porque murió prematuramente, etcétera, pues en su siguiente reencarnación va a comenzar desde donde lo dejó. Es decir, que no tiene que comenzar de cero, sino que los logros espirituales quedan acumulados. Y luego, como hablábamos de un principio, el alma, al ser eterna, ni nace ni muere, sino que es parte de la creación de la divinidad, pues en la eternidad, aunque el alma reencarne 10.000 veces, la eternidad no es más que el pestañeo de nuestros ojos, ¿no? Y claro, todo requiere un proceso espiritual, una práctica, que nosotros llamamos en el hinduismo sadhana, pues que es el estudio de los textos sagrados, la oración, la meditación, sobre todo ser buena persona, ser respetuoso. Y bueno, creo que el hinduismo a lo largo de los siglos ha demostrado la capacidad de convivir y coexistir con otras formas de religión, y en el hinduismo acepta a otras formas de espiritualidad como que también las reconoce como parte de la verdad. Es decir, que la persona, el camino espiritual que obtenga, si se encuentra cómodo, también va a obtener la salvación. No es una exclusividad del hinduismo, ni mucho menos, sino que cada persona puede elegir el camino en el que se sienta más cómodo para llegar a Dios, que luego Dios lo entendemos como una sola entidad a la cual nos podemos dirigir a Él con innumerables nombres, y que en el hinduismo se habla de un monoteísmo polifórmico, donde Dios es uno, pero puede obtener innumerables formas y nombres. Entonces, bueno, es un proceso, y la persona pues va evolucionando hasta regresar al mundo espiritual, que en el hinduismo le llamamos Vaikunta, que quiere decir donde ya no hay ansiedad, donde ya no nos tenemos que preocupar de los sufrimientos materiales, y el alma disfruta de la compañía de la divinidad. Muy bien. Hay una cosa que está clara, que las 3 religiones que tenemos esta tarde-noche aquí parten de la creencia de un solo Dios, ¿no? Es una rama, por lo menos, un tronco para las 3. Exactamente, ¿no? Sí, sí. Bien, ahora la misma pregunta se la trasladamos a Gorka Sabaté. Si hay esas etapas, o cuando se fallece ya se pasa ya inmediatamente a alcanzar, digamos, esa vida eterna. Vamos a ver. Nosotros podemos leer muchos libros y podemos atender a la compañía de maestros que sí han accedido al conocimiento de lo que realmente sucede. Pero con la mano en el corazón, el provecho que para nuestros oyentes y en general para los practicantes de la religión en general, el proceso literal de cada etapa y la concreción en tiempo y en experiencia no deja de ser muy metafórico y muy onírico, ¿no? Es decir, vamos a ser un poco sinceros. Lo que va a suceder desde el momento en que dejamos de respirar es difícil de describir paso a paso, ¿no? Como si fuera un manual de construcción de un mueble de IKEA, ¿no? Desde luego que existen en el Islam, y existen en el hinduismo, y existen en el budismo, y existen en el cristianismo y en la mayoría de religiones, mucha literatura normalmente de seres realizados, de santos que han obtenido conocimiento de estos procesos. Pero, por ejemplo, en el Islam existen varias
narrativas, ¿no? Todas ellas complementarias si quieres, pero diríamos que lo que de manera común aparece en todas esas distintas descripciones, insisto que son distintas incluso en el orden, es que hay personas que a lo largo de su vida han hecho un trabajo de purificación, dentro o fuera de una práctica espiritual, pero han hecho un trabajo de purificación. Dicho de otro modo, han intentado ser buenas personas. Es un poco bruto dicho así, pero bueno. Hay gente que ha hecho un trabajo de autoexamen, de esfuerzo. Nosotros lo llamamos un esfuerzo espiritual por intentar ser mejor. Acabar con las enfermedades del alma, que son el egoísmo, básicamente. Y estas personas llegan a la muerte en un estado de cierta purificación, es decir, desde el punto de vista espiritual. Son gente que han hecho un trabajo en esta vida y por lo tanto lo que sucede a partir de la muerte es algo muy distinto de aquellas otras personas que durante la vida han desatendido completamente el trabajo espiritual. Y esto tienen caminos algo, diferentes, ¿no? Yo creo que esto es algo común en toda la narrativa de esa escatología en el Islam. En el Islam, insisto, hay diferentes maestros, diferentes santos, diferentes ulema, sabios, que han descrito los procesos de manera ligeramente distinta. Pero lo que es importante es que hay un momento de la muerte, hay un primer estadio muy similar a lo que se transmite en el hinduismo y en otras religiones. Hay un primer estadio que diríamos que es un estadio como de criba, ¿no? De criba, de ver esa alma, ¿no? ¿En qué estado de purificación está? Que está en un estado de purificación que está preparado para entrar en una área de luz, donde seguramente la vibración espiritual es distinta, ¿no? Pues adelante. Y si no, pues hay que purificar. Dicho de otro modo, y si hablamos de luz, nosotros somos una especie de cable portador de luz, ¿no? Si nosotros somos lo suficientemente fuertes espiritualmente, podremos soportar cierto voltaje. Y si nosotros somos débiles espiritualmente, a poco voltaje se quemará el cable. Entonces hay simplemente gente que no estaría preparada para acceder a ciertos niveles celestiales, o dile como quieras, ¿no? De niveles espirituales, porque sencillamente el simple hecho de entrar en esos estadios en el primer cielo, en el segundo cielo, esos estadios espirituales o legales espirituales tienen una cierta tensión, lumínica, divina, dile como quieras, Sí, sí. Y no soportaría eso. Esto es un tema un poco delicado, ¿no? Pero yo creo que se entiende. Por lo tanto, es necesario que la persona que no se ha ocupado de la purificación, de la limpieza espiritual durante la vida, tiene sí o sí que pasar por un proceso de limpieza para poder acceder. Y finalmente todas las personas, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, en el Islam se dice, en el Corán aparece, de todos venimos de él y a él vamos a volver. Por lo tanto, finalmente toda alma va a volver a su Señor. Toda alma va a volver. Pero unos van a volver de un modo más directo y otros tienen que hacer un poco más de vuelta. Esto creo que es muy importante. Quiero poner una cuña también porque a veces en algunas charlas, conferencias, luego aparece un musulmán y dice, ostras, esto que has dicho en mi escuela no es exactamente así, ¿no? Y es verdad, hay 1.900 millones de musulmanes, me parece, estadísticas del 2021, y naturalmente, dentro de esos 1.900 millones de musulmanes existen muchas opiniones, ¿no? Existen muchas corrientes, ¿no? Por supuesto que todas ellas creen en la vida después de la muerte, y eso está clarísimo, creen en el cielo y en el infierno, ¿no? Y creen en el encuentro final con nuestro Señor, pero es cierto que existen diferentes maneras. Y eso es muy importante porque dentro de las religiones, del cristianismo, del judaísmo, del hinduismo, existe esta libertad de interpretación y esta pluralidad, lo que muchas veces las personas no saben, ¿no? Las personas piensan que el Islam es una sola cosa y todos creen lo mismo. No. El Islam es muy plural, igual que el cristianismo, que el hinduismo, que el budismo, que el judaísmo y que tantas otras.
Lo que ya no es tan plural parecería a veces la ciencia, ¿no? La ciencia es mucho más monolítica, mucho más monodiálogo, ¿no? Este es el discurso de la ciencia hoy y punto. Pero no, tampoco es así, ¿no? Hay no sé cuántos miles de millones de científicos. Afortunadamente hay muchísimos científicos que no piensan que la vida después de la muerte no tiene sentido para la ciencia, ¿eh? Yo que lo siento mucho puntualizar esto, pero creo que es fundamental, porque no sería hacer justicia al mundo científico. Es decir, el mundo científico en estos momentos está en una crisis muy profunda, ¿no? Como lo están las religiones, tampoco nos vamos a engañar, ¿no? Es decir, el mundo científico hoy en día vive dividido, no solo por la pandemia, sino por muchas otras razones, y no es de hace 2 años, ni hace 20 años, ni hace 30 años. O sea, el mundo científico vive dividido y dividiéndose desde hace siglos, ¿no? Y es muy importante tener eso en cuenta, porque una parte de los científicos, premios Nobel incluidos, ¿no? Sí creen que la ciencia debe preocuparle y tiene sentido para la ciencia saber si hay o no hay vida después de la muerte, porque es una pregunta demasiado relevante como para la ciencia, a poco seria que se crea, ¿no? A poco trascendente que se crea, ¿no? Tiene que ocuparse de esto. Es decir, una ciencia que no se ocupa de lo que es trascendente es una ciencia intrascendente y por lo tanto no, el nombre ya no, de repente se vuelve un poco absurdo, ¿no? No, hay un mundo científico muy preocupado sobre la vida después de la muerte y que se toma muy en serio el investigar. Lo que pasa es que sí es verdad que la ciencia topa con límites, ¿no? Y en el método científico hay un límite muy claro. Y es que el método científico hay lugares donde no puede entrar, no tiene acceso, ¿no? Por su propio método, ¿eh? De la misma manera que lo físico no puede entrar en el dominio de las emociones, y las emociones no pueden entrar en el dominio de ciertas vibraciones, ¿no? Pero es así, es decir, hay que ser justos con todos. Acabo. Es muy importante, y esto es como consejo a todos los oyentes, da igual que seas creyente, no creyente, musulmán, cristiano, judío, budista, no importa. Una cosa realmente fundamental es que haya lo que haya después de la vida, y por cierto que toda la historia de la humanidad atestigua que sí hay vida después de esta vida. Y no hablemos de culturas en particular, sino de todas en general, y los personajes más grandes seguramente que han habido en la historia de la humanidad son mayoría los que creían a ciencia cierta de que hay vida después de la muerte, y no solo hablamos de profetas, hablamos de grandes personajes de la historia de la cultura. Y por lo tanto eso es un tema que con frecuencia se pasa por alto. Es decir, si tenemos alguien que nos ha dicho 100 cosas y de estas 100 cosas 90 las podemos comprobar y son sí, y son así, no tenemos por qué dudar de las otras 9. Y esto es lo que pasa en la religión con respecto a la muerte y lo que hay después de la muerte. Es decir, muchas personas dicen, bueno, yo no sé si hay vida después de la muerte, porque, bueno, no, yo no lo puedo Nadie saber. ha venido aquí a... No. Pero bueno, vale, entonces, pero hay cosas que sí has podido comprobar que la religión dice y son ciertas. Hombre, sí, claro, hay muchas cosas que la religión me ha dicho y que puedo comprobar que son ciertas y que funcionan. Vale, pues si te ha dicho 100 cosas la religión y 10 no las puedes comprobar, pero las otras 90 sí y son buenos consejos, ¿no habrá ahí algo digno de ser confiado? Mientras que en el otro lado muchas veces tenemos el escepticismo del 100%. Entonces, claro, cuando yo no puedo comprobar nada de las 100 cosas que me dices, bueno, pues me puedo creer una más, ¿no? Pero no es justo, vamos a decir la verdad, ¿no? No es justo. No es justo poner en un lado la negación del todo porque no se puede mostrar, porque no hay prueba científica, y por otro lado la cosa es decir, bueno, la religión no sirve porque hay una cosa que no puedo comprobar y es la vida después de la muerte. A ver, esto no es justo, amigo mío, ¿no? O sea, tú juzga la religión, cualquiera, no importa, ¿no? Juzga el discurso a partir de los 100 puntos del discurso y luego, pues, vale, pero no juzgues solo por esto, ¿no? Porque a veces de repente el diálogo se vuelve algo de ridículo, ¿no? Señores míos, hay que esforzarse en esta vida porque, por cierto, que tiene repercusiones después del momento en que se deja de respirar, después del momento en que se para el cerebro. Hay repercusiones clarísimas.
para el que se ha esforzado y ha intentado hacer bien las cosas. Y no es moral, no es ética, no. Es más química, alquimia, en el verdadero y profundo sentido de la palabra. Es una cosa tremendamente espiritual y trascendente. Gracias. Alquimia transformadora. Muchas gracias.